Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos, para todas. Reiterarles, que se van sumando muchos, vamos a tener un muy buen número de quienes ingresen a la sala se pongan con su apellido y nombre para dejar acá en el chat de la reunión el registro de la asistencia. Bueno, para nosotros un placer, estamos en una tarde de feriado largo, puente, día no laborable, mañana es feriado, hoy día no laborable y la verdad que desde el colegio destacamos que muchos de ustedes se hayan querido sumar a un espacio de capacitación y mucho más destacamos y agradecemos a Mirko, al licenciado Mirko Hermida, que se haya eh, acercado y que haya mostrado una enorme predisposición para acercar temáticas, para estar en un espacio como hoy. Así que desde el colegio, para nosotros es un placer, Mirko, recibirte. Mirko es especialista justamente en el tema que nos trae y seguramente va a poder compartir detalles muy interesantes en esto que hemos denominado el rol del CPI en las tasaciones bancarias. Así que le encontramos no solo en el título, sino seguramente en el desarrollo de la temática aspectos muy atractivos. Mirko, en nombre de nuestro presidente Lucas Péndola, de todo el equipo directivo del CPI, estamos muy agradecidos que estés en el espacio. Te cedemos la palabra, te voy a dejar como anfitrión para que lleves al mando la reunión y nos puedas desarrollar en el encuentro de hoy todo lo que has traído para compartir. Agradecidos, ¿eh? Pero por favor, nada que agradecer, Gustavo, al contrario. Hola a todos. Bueno, me presento, yo soy Mirko Armida, soy colega de ustedes, CPI, y antes que nada quiero agradecer el germen de esta charla, empezó el año pasado, después de una capacitación que tuvieron con Banco Nación, donde yo sentí que habían quedado algunas cositas pendientes de, el tema de lo que es la tasación bancaria, que es una especialidad dentro de la tasación. Y con muy buen tino, Gustavo, no la pudimos armar el año pasado, se frenaron los créditos por temas macroeconómicos y este año me volvió a resurgir esa idea junto con él y me convocó para dar esta charla en las puertas de lo que yo creo que va a ser un gran año de los créditos hipotecarios. Todo así lo indica, es más, las asignaciones que tengo como tasador así lo indican, que estamos de a poco volviendo a la normalidad. Así que te agradezco, Gustavo, le agradezco al colegio y a Lucas Péndola, porque estos espacios me parecen necesarios y es un privilegio para mí poder ofrecer lo que conozco de este tema para todos ustedes. ¿Se me escucha bien? ¿No hay ningún problema? ¿Está todo bien? Sí, listo, perfecto. Bueno, antes que nada, bueno, como les decía, tengo el privilegio, hace 21 años que soy profesional inmobiliario y hace 11 que tengo el privilegio de ser perito tasador de Banco Nación. ¿Por qué considero esto un privilegio? Por las características de lo que es Banco Nación en el otorgamiento de créditos hipotecarios. Ustedes sabrán bien que de cada 10 créditos hipotecarios que se otorgan en la República Argentina, 8 son del Banco Nación. Por ende, los estándares de los peritos tasadores y los estándares a los cuales estamos sometidos en la calidad técnica de las pericias es altísimo y eso me ha llevado a que lo considere un privilegio poder trabajar con Banco Nación. Para empezar, bueno, esto es una charla relajada. Si hay alguna persona que quiera interrumpirme o hacerme alguna consulta en el medio de la charla, no hay ningún problema. Esto no es ni mucho menos un monólogo. Espero que sea un intercambio. Sí va a haber momentos en que yo más o menos tengo preparado para preguntarle si hay alguna duda, sobre todo cuando toquemos algún tema que por ahí es un poco, no es tan liviano, por así decirlo. Así que bueno, quedo a su disposición. Como dice Salvador Di Stefano, un economista que sigo mucho, cambió la música, tenemos que cambiar el paso. ¿Sí? Nadie mejor que los corredores inmobiliarios para saber que cuando cambia la música o el régimen económico, como en este caso, tenemos que adaptarnos a los nuevos momentos económicos y en este caso con los créditos hipotecarios, que después de las elecciones de octubre del año pasado se ralentizaron muchísimo, es más, prácticamente se paralizaron y hoy de vuelta han tomado impulso.
sin lugar a dudas, si alguno no ha trabajado con crédito hipotecario, este año seguramente va a trabajar con alguna venta con crédito hipotecario. Entonces, la idea es poder brindarles información que considero de valor y de un tema que suele ser un poquito oscuro. Nadie conoce perfectamente cuál es nuestro rol y me va a tocar a mí explicarles desde los dos lados, como tasador del banco y también como colega, ¿sí? Así que bueno, espero que les resulte de utilidad. Antes que nada, explicar que cuando un banco toma un crédito hipotecario, no está comprando una propiedad, sino que está tomando una garantía, ¿sí? Y el aval de esa garantía que toma el banco es precisamente la tasación bancaria, ¿sí? Eso no es un capricho del banco, sino que está normado por un manual de tasaciones del Banco Central de la República Argentina. Si a alguno después por privado le interesa la normativa, me la puede solicitar y se la puedo enviar. Entre uno de los puntos está la obligatoriedad de toda entidad financiera de la República Argentina de, antes de emitir una hipoteca y de tomar una hipoteca, realizar una tasación bancaria, ¿sí? Banco Nación tiene unas características un tanto particulares sobre esto. Es el único banco que tiene su propio cuerpo de peritos tasadores, ¿sí? Con todo lo bueno y con toda la responsabilidad que ello implica, ¿sí? Lo bueno es que la palabra del tasador bancario del Banco Nación prácticamente es inobjetable, ¿sí? Para que tengan una idea, en 11 años y más de 1.400 pericias, he tenido solamente una vez un caso donde un gerente me llamó y me convocó para que yo le explique unos puntos de mi pericia. Entonces, para el Banco Nación, la voz de sus peritos es muy importante. Y esta normativa nos exige que seamos extremadamente profesionales en nuestro rol de tasadores. Como yo les explicaba, el Banco Nación no solo que hace un procedimiento técnico regulado, sino que en el caso del Banco Nación es altamente regulado, ¿sí? Periódicamente se nos solicita a través de un mail de la Casa Central en Buenos Aires que reenviemos el mail donde presentamos informe para evaluar los plazos de entrega, el informe en sí, las características, si está completo, si se cumplió con todo. Es es un requerimiento que es habitual en Banco Nación y eso nos lleva a ser muy puntillosos en nuestro trabajo, que básicamente es tomar contacto con documentación de una propiedad, documentación sensible de una propiedad, hacer una inspección en ese inmueble y después emitir un informe, ¿sí? Que como les vuelvo a repetir, sé que hay casos de bancos que trabajan con tasadores que no hacen visitas presenciales, lo que por ahí si hay alguna irregularidad en el inmueble podría ser algo más o menos eh, bueno. En el caso de Banco Nación, por lo general, las inspecciones son in situ, ¿sí? O por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia personal, ¿sí? Después hay tasadores y tasadores, hay casos particulares, pero es muy importante que sepan que les voy a hablar desde mi criterio. Somos solamente tres que yo conozco, corredores inmobiliarios como peritos del banco, el resto son arquitectos e ingenieros, ¿sí? Eso al corredor inmobiliario, como ustedes bien saben, nos da una visión un poquito más amplia, sin desmerecer a las otras profesiones, pero quizás no tan legalistas, y nos da una visión un poquito más amplia en algunos criterios que vamos a conversar más adelante. Bueno, hasta acá es la presentación, por así decirlo. Sí es importante que sepan que son muchas las operaciones que se caen por la tasación bancaria, ¿sí? Eh, no tan así por las escrituras o por la parte formal, que suele estar bien, pero por la tasación bancaria es un punto bastante sensible y cuando nos asignan, digamos, como tasadores, nosotros recibimos un mail con la asignación para determinado caso y el banco nos acompaña en la documentación que ustedes le han hecho llegar al banco, ¿sí? Nos acompaña en esa documentación para que nosotros la verifiquemos. Siempre nuestro rol como tasadores, el de ustedes, en este caso como corredores inmobiliarios, es enviar la documentación completa. En el rol de nuestro como tasador, eh,
a veces verificar todo es antes, o sea, primero se analiza los papeles y después vemos la realidad. Primero analizamos la parte documental. Eso es muy importante que sepa porque los problemas aparecen muchas veces antes de llegar al inmueble, por lo general. Después en el inmueble hay otras características, pero por lo general los problemas aparecen antes. El primer rol que le digo que tenemos como corredores inmobiliarios no solo es verificar la documentación que se le envía al banco, sino verificar que haya coincidencias, quizá cuando captamos esa propiedad, ¿sí? A veces vamos a encontrar inconsistencia con planos, que eso lo vamos a hablar quizá más adelante, pero es importante que sepamos cuando esa propiedad decimos que es apta a crédito, realmente apta para qué tipo de crédito, ¿sí? Banco Nación quizás el que tiene, por mi caso en particular lo digo, quizá el que tiene un poquito la vara quizá más alta. La banca privada por ahí es un poco más flexible en algunas cosas. ¿Mm? ¿Qué revisamos puntualmente? En caso de una casa es escritura y el plano, aprobado y actualizado. En la escritura no hacemos una valoración muy profunda porque eso lo hace el notario, lo hace el escribano, ¿sí? El estudio de título, si hay donaciones, esa parte el tasador, personalmente yo no hago una exhaustiva lectura de la escritura, sí lo que extraigo de ahí son los datos más importantes, nomenclatura catastral, número de cuenta de rentas, número de matrícula, que me coincidan los titulares registrales, simplemente eso. Después con los planos hago una verificación muy por encima de si tiene, lo primero verifico que tenga los sellos de aprobación y después más o menos hago una lectura de qué tipo de inmueble yo me voy a encontrar en la inspección in situ. ¿Sí? Todo ese trabajo lo hago previo. Después, cuando se trata de departamentos, y acá quiero que, acá vamos a empezar porque no soy muy amante de los PowerPoint, no me gustan mucho, tampoco los voy a aburrir un rato largo con esta cara. Vamos a empezar les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver algunas cosas que creo que les van a resultar interesantes. Sin duda, muchos de ustedes lo que yo voy a decir ya lo conocen, pero seguramente hay otros que no, porque todas las semanas hablo con colegas y me doy cuenta que por ahí hay cosas que no estaban tan al tanto. Uno de los documentos más infravalorados de nuestra profesión es el reglamento de copropiedad y administración, ¿sí? Y es el documento que para nosotros como tasadores es el más importante de todos. No por el documento en sí, sino porque luego de la inspección, si detectamos alguna irregularidad o detectamos algo, alguna modificación, sí o sí tenemos que acudir a ese reglamento porque fija las pautas también económicas a la hora de la tasación, ¿sí? Yo a veces veo, y no es una crítica porque me la hago también a mí mismo como corredor inmobiliario, que a veces el reglamento me lo pasa el administrador, le pongo reenviar y lo envío al tasador sin ni siquiera mirar el título, y no es un papel administrativo, ¿sí? O sea, créanme que el reglamento de copropiedad es una variable económica. En la captación del departamento, antes de la captación tendrían que tener conocimiento de ese reglamento. Para darles un ejemplo, no sé si ustedes saben que el reglamento de copropiedad hay reglamentos que son generalistas y hay algunos que son estrictamente prohibitivos. Por ejemplo, prohíben los Airbnb o los alquileres temporarios. Díganme, si eso no debe afectar la parte económica de la valoración del departamento, que no podamos hacer alquileres temporarios. Y el reglamento para el Código Civil y Comercial tiene el estatus de una constitución para el edificio. ¿Sí? Lo que está ahí consignado, sí o sí hay que respetarlo. No hay mayores discusiones. Esta mañana un colega nuestro hizo justamente un video, un reel sobre un contenido del reglamento que era la prohibición de mascotas. Y si el reglamento dice que no puede haber mascotas, en el edificio no puede haber mascotas. Y yo sé que hoy las mascotas son parte de nuestra vida. Yo tengo mi perra, es prácticamente un hijo para mí. Pero si el reglamento establece que no puede haber mascotas, no puede haber mascotas. Entonces, todo ese tipo de prohibiciones, que a veces, les repito, son generalistas y a veces son muy, muy restrictivas,
son puntos a tener en cuenta también en la valoración del inmueble. ¿Sí? Yo les voy a compartir algo para que más o menos vayamos entreteniéndonos por lo menos. A ver, ahí está. Juan, te tengo a vos primero, Juan. ¿Me haces un ok? ¿Estás viendo mi pantalla compartida? ¿Estás viendo mi Zoom? No. Damián, ¿estás viendo mi pantalla compartida? Sí, perfecto. ¿Listo? Eso nada más quería saber. ¿Listo? Bueno, yo acá preparé un archivito con el famoso reglamento de copropiedad. Repito, yo sé que muchos lo conocen, pero bueno, doy por sentado de que hay algún colega que quizás no ha tenido contacto directo con este documento. Esto es un reglamento de copropiedad. Por lo general tiene más de 20 páginas mínimo en cualquier tipo de edificio. ¿Sí? Es una escritura pública que se inscribe en el registro de la propiedad y que, como verán, es muy similar a un primer testimonio de una escritura. Es una escritura en realidad, pero es una escritura de un reglamento de copropiedad. Fíjense que les he puesto acá una anotación para que tengan un caso y lo vean. Este es un extracto del reglamento que vimos recién. Queda prohibida la tenencia de todo tipo de animales en el edificio, ya sea en forma permanente o transitoria, como así también el ingreso de visitantes con animales. O sea, ni siquiera las visitas pueden ingresar con animales. También está prohibido fijar en los tabiques divisorios clavos o soportes. O sea, los muros que se comparten con otro departamento no pueden contener tabiques divisorios, clavos o soportes. Y abajo está totalmente prohibido el uso de instrumentos que pueden ocasionar ruidos molestos a otros habitantes en los departamentos vecinos, como así también aquellos que puedan escucharse fuera de las paredes. Cualquier cosa en un departamento se escucha fuera de las paredes. Bueno, y acá continuaba conservar sus departamentos en perfecto estado de aseo, dice este reglamento en particular. Les aclaro que este reglamento no es muy prohibitivo, es un reglamento estándar, para entender de que la propiedad, el espacio propio en un edificio, está ciertamente restringido a lo que la norma, o en este caso el reglamento de copropiedad, establece. ¿Sí? Yo siempre, cuando voy a captar un inmueble, pido el reglamento de copropiedad y esto les voy a dar un tip que espero que les sirva a ustedes. Lo cargo en nuestro amigo ChatGPT, le adjunto el reglamento de copropiedad firmado y les digo si me puede decir en este reglamento si hay prohibiciones o restricciones importantes para alguien que quiera comprar un departamento. Créanme que el GPT es extraordinario en eso y verán que hace un desglose donde me pone el destino de cada unidad, que tiene límites claros, que no permite actividades, prohibiciones de uso, tener animales de forma permanente, ojo con esto, hasta me observan, modificaciones, cuáles son las modificaciones que están permitidas y las que están prohibidas, restricciones sobre el uso del balcón, los horarios, los ruidos. Hay consorcios que son tan restrictivos en los horarios que los horarios de mudanza están restringidos a 2 horas en la semana. Me ha tocado, lo he leído, hay uno en la calle Independencia, un departamento que yo vendía, donde el horario de mudanza era sábado de 10 a 12. El único día y hora para poder usar el ascensor porque lo envolvían con cartón, era un edificio mayoritariamente de propietarios, y era únicamente ese día en esas 2 horas. Entonces, el reglamento es algo que por ahí se le presta poca atención y que nosotros cuando llegamos a un departamento que ha sido modificado, tenemos que ir al reglamento y ver si esa modificación no requería eh, permiso del consorcio. ¿Sí? A veces piden, solicitan autorización por escrito del administrador para hacer modificaciones. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que sería interesante que se tenga en cuenta a la hora de evaluarlo antes, no después, sino antes de la captación. Después de eso tenemos otro plano que nos hace renegar un poquito, que es el plano de mensura y subdivisión.
¿sí? El plano de mensura y subdivisión en un pH es el único plano que nos permite a nosotros como tasadores saber que estamos pisando efectivamente el inmueble que estamos por ir a tasar, ¿sí? Normalmente nos mandan el plano, cuando digo nos mandan me pongo en el rol de tasador. Nos mandan, nos envían el plano, pero es el plano de planta. Y yo ahora les voy a mostrar y quiero que vean, por ejemplo, plano de planta. José, haceme sí con la cabeza, ¿se me escucha bien? ¿Estás viendo? ¿Estás perfecto? ¿Listo? Bueno, miren, este es un plano de planta, ¿sí? Para que más o menos se den una idea, ahí están los planos, ¿ven? Muchas veces este plano de planta no nos establece cuál es el pH que estamos visitando. ¿Dónde está el número de pH en este plano? Tiene las divisiones, tiene el comedor, tiene la cocina, pero no se ven los pH o me identifica, por ejemplo, del 2 al 10. Este departamento, esta planta, me indica que tengo del 2 al 10 la misma tipología de unidad. Si yo les hago recorrer acá, díganme ustedes dónde ven la designación. Por ejemplo, yo fuera un piso 8. Imposible. No, no existe. Este plano de planta a mí no me identifica, me dice cuáles son las divisiones del departamento, pero no me identifica a dónde estoy parado. Ahora vamos a ver el que sí nos interesa, que es este. Este es el famoso plano de mensura y subdivisión. ¿Sí? Cuando yo pongo en perspectiva el edificio, ¿sí? Me indica, por ejemplo, si voy a tasar eh, esta unidad de acá, que son varias, por lo que veo, ¿sí? Verán que me dice acá estos 31, 33, 35, 37, 39 y 41 son las unidades o los pH. Son todos iguales del piso 11 al piso 16. Entonces yo sé que si voy al piso 13, voy a ir al pH número 35 y que si ubico la calle acá donde está el cursor, donde estoy marcando, mirado de frente, voy a ir a la unidad que da hacia mi derecha. Yo sé que esto les puede parecer irrelevante, pero créanme que cuando vamos a firmar un informe y hacer que un banco ponga dinero y hacer que un gerente ponga su firma para el otorgamiento de un crédito hipotecario, la responsabilidad de saber que estamos pisando exactamente el inmueble que estamos por tasar es más que importante. Entonces no es caprichoso que el tasador le solicite reglamento de copropiedad y el plano de mensura y subdivisión. La mayoría no lo ve al plano o les cuesta pedirlo. Yo me tomo el atrevimiento de hacerlo un poquito más interactivo todavía y les voy a dar un tip que les va a servir. Quizá la mayoría o quizá todos los que están escuchándome sepan de qué estoy hablando, pero si hay uno que no sabe, a ese uno le hablo para que sepa cómo por ahí puede gestionarlo. Nosotros cuando tenemos, saben ustedes perfectamente que tenemos el CIDI profesional por el convenio del gobierno con la provincia y con nuestro colegio. Ingresamos al CIDI profesional, me voy a Catastro Córdoba y Sistema de Información Territorial, lo mismo que hago para pedir un reporte catastral. Acá pongo el número de cuenta del inmueble, vamos a usar un ejemplo que ya tenía previsto porque es interesante el caso, 401 80 16 5. Voy a ir acá, pongo información del inmueble y acá me tira para pedir los reportes catastrales. Damián, se me está viendo bien, ¿no? Haceme sí con la cabeza nomás. ¿Listo? Gracias. Bueno, ahí están para pedir los reportes catastrales, pero acá, cuando me paro acá, veo en la parte del medio donde dice planos, que me dice mensura y subdivisión para afectación a pH. Hago clic ahí y se me abre esta ventanita. Por lo general, ahora los nuevos archivos de Catastro están en PDF, pero los viejos escaneos se hacían en este archivo CAL.
Si ustedes no tienen un archivo o CorelDRAW o AutoCAD, se bajan acá donde estoy señalando, es la aplicación XGView, se bajan esa aplicación y les va a permitir leer estos archivos CAD. Yo voy a hacer clic en uno, lo descargamos y voy a hacer clic en el otro. Y quiero con ustedes que presten atención a esto porque es importante. Abro el primer archivo que descargué, ahí está la pestañita del XNView, y me doy con que este edificio no solamente tiene el plano de mensura digitalizado, sino que también tiene el plano de planta digitalizado. Este es el plano de planta del edificio. O sea que ya no tengo que pedírselo ni al administrador, ve que está el departamento E, el departamento C, el departamento A, y en el otro archivo, tengo el famoso plano de mensura y subdivisión. O sea, en una charla en vivo demoramos, acá está el plano de mensura que el tasador les rompe con que necesita conseguirlo. O sea que en 4 minutos reloj, menos 3 minutos reloj, desde que estamos hablando, yo pude descargar los planos del edificio completos, ¿sí? Y cumplir con la documentación. Esto, ¿cómo se hace? Con el número de cuenta de rentas de la provincia, entrando a catastro de la provincia, ¿sí? Eso es algo que no demora nada y que en este caso, si alguno tenía la duda, se hace así. Se ingresa, se entra a la parte de planos y se pueden descargar fácilmente los planos de mensura y cumplir con una normativa del banco que es específica porque nos permite, le repito, a nosotros como tasadores saber exactamente dónde estamos pisando el día que hacemos la inspección. Bueno, otro de los documentos que solicito yo personalmente, o sea, en cada tasación yo acompaño, por una costumbre mía, con el reporte catastral, ¿sí? El reporte catastral yo lo utilizo primero porque tiene mi firma digital, ¿sí? Tiene mi número de matrícula, y se lo envía al banco acompañando la tasación, porque por ahí en la escritura puede haber alguna diferencia que yo no me he percatado, por ejemplo, en la nomenclatura catastral. Si en este caso estamos hablando de un PH 41 y esta nomenclatura, yo por lo general copio esta nomenclatura catastral para los informes de tasación, pero si en la escritura llega a haber alguna diferencia, yo tengo este documento, que es un documento oficial emitido por Catastro de la provincia con firma digital y valor totalmente legal, para respaldar de que mis datos fueron consignados correctamente en un todo de acuerdo al reporte catastral. ¿Sí? Este no hace falta, o sea, no es requerimiento que ustedes lo anexen y lo adjunten en la documentación al banco, pero lo que abunda no daña. Si ustedes quieren mandarlo, también es bienvenido porque nos da una idea mucho más asertiva de nomenclatura, número de cuenta de renta, qué pH estamos hablando, las superficies, porcentajes, ve que acá están los porcentajes de copropiedad, quiénes son los titulares registrales, nos ayuda un poquito más. Pero no, este no es un requisito, esto es algo que yo solicito para enviar todas mis tasaciones. En base a esto, cuando se trata de un departamento, verifico la superficie total y la superficie propia, y que coincide, acá se redondea por lo general en los reportes, por ahí acá es 62,86, pero bueno, me tienen que dar más o menos similares estas superficies con lo que dice el reglamento y lo que dice la escritura. Todo ese trabajo lo empecé a hacer, a ver, así los veo, porque ahí está. Todo ese trabajo lo empiezo a hacer antes de llamarlos por teléfono a ustedes como tasador. Antes de que el inmobiliario se entere de mi existencia, yo me tomé el trabajo de hacer todo eso y descargar en una carpetita eh, toda esa documentación y la voy guardando. ¿Mm? Hoy el rol del CPI es muy importante porque hay que tener mucho cuidado. Toda la carga, como ustedes deben saber, desde el 16 de enero están conviviendo la parte digital con la parte presencial. A partir del 1 de abril es 100% digital. O sea, el canal presencial para el banco desaparece. Entonces, ¿por qué le digo que nuestro rol es muy importante? Porque toda la documentación que mandamos tenemos que verificar y certificar de que los planos se lean bien, de que se lea bien el sello de aprobado, de que las fotos coincidan. Les doy un caso. La semana pasada
A un colega le rechazaron un inmueble porque en los planos no estaba la pileta, pero en las fotos que adjuntó en Más Hogares estaba la pileta. Y se la rechazaron y le dijeron que tiene que hacer una actualización del plano. Entonces, es muy importante que lo tengan claro a eso. Sean cuidadosos con eso porque si bien a criterio de quién les habla una pileta no es un determinante, sí hay tasadores del banco que pueden llegar a decirles que hay que hacer un plano de relevamiento por la existencia de una pileta. ¿Sí? Eh, bueno, esperen que hay dos consultas. ¿Qué criterio tienen con las donaciones? Gisela, las donaciones es una parte que evalúa el escribano. Yo no tengo incumbencia sobre esa parte. Yo ni miro esa parte. Si es una donación, el escribano se encargará. Eh, aprobado y con final de obra. Aprobado. El certificado final de obra no es exigible, Carolina. Eh, si por ahí el sello es ambiguo, a veces que los sellos dicen por ejemplo, te doy, que me ha tocado, plano aprobado de visación previa, porque antes se usaban distintos sellos, o plano aprobado de una cosa medio rara, te puede solicitar el tasador que pidas un certificado de final de obra. Pero el requisito del banco para casas es plano aprobado y actualizado y escritura. Sí se ve. Hola, esta capacitación que grabé en YouTube, estimo que quede grabada, no lo conozco. El plano de mensura y su visión es requisito, sí. Cuando es pH, Vanessa. Cuando es pH, eh, digamos, para una casa, propiedad no pH, es escritura y planos aprobados y actualizados. Si es un pH, se le agrega reglamento de copropiedad y plano de mensura y subdivisión. Cuando nos pide el número de cuenta, es el número de renta. Exacto, Claudia, es el número de cuenta de renta. El de renta, ¿cómo nos inscribimos para ser parte de tasadores de banco? Yo tuve una vacancia hace 11 años porque se jubiló uno de los tasadores. Créame que no tengo relación, o sea, yo todos los años me convocan para llevar la documentación y nada más. No sabría decirle si hay convocatoria. Va a haber mucha demanda, Perdón, eso seguro. Mirko, buenas Sí, tardes. Perdón, ¿cómo una te va? consulta. ¿Cómo estás? En definitiva, el certificado final de obra no es requisito ni para un departamento ni para una casa, o sea, no es requisito dentro de lo que es cuando se solicita un crédito hipotecario, No, por lo que te lo entendí. puedes O sea, solicitar, solamente. o sea, te explico. Para la carga, hoy se hace todo por más hogares. Y les pido que en esto me hagan caso, pero no porque yo soy el que sabe, sino porque el que tengo la experiencia. Muchísimo cuidado con la página de Más Hogares. Hay que ser muy cuidadoso con la carga porque cuando te viene rechazada y vos salvas la observación, yo, como corredor inmobiliario y tasador del banco, tengo observaciones que hace 25 días que están pendientes y no se terminan de aprobar. Entonces es muy importante que la primera carga sea impecable. Eh, no sé si responde tu pregunta. Está bien. Sí, sí, sí. Era para saber que Si no la es observación, requisito. si el tasador ve que hay un sello que es ilegible, el otro día un colega mío, tasador del banco, me manda una foto con un sello que te soy honesto y franco. No era nada, era una cosa ilegible. En ese caso, el tasador te puede decir, che, mirá, para ser prolijo, te solicito el final de obra. Tengan en cuenta que el tasador no es jodido. El tasador está haciendo un trabajo y pone su firma, su matrícula, su profesión en riesgo en cada informe. Por Imagínense que supuesto. Banco Nación tiene un colectivo de abogados en caso de que alguien haga las cosas mal. Entonces, digamos, somos prolijos, no somos ni jodidos, ni la voluntad del tasador es que no se otorgue el crédito. Al contrario, y créanme que el 99% de los créditos se otorgan. Pero bueno, hoy nos convoca ese 1% que por ahí no sale. ¿Mm? Listo. Gracias. ¿Para una casa también cuenta el plano de catastro como en un PH? No, para la casa es el plano de planta, firmado y aprobado. Recién están hablando de bueno, yo soy tasador de Banco Nación, no puedo hablar de otros bancos, no sé cómo se manejan. Perdón, Si no están disponibles, la pregunta era si se encuentra en la página de catastro el plano. Si se no encuentra. todos, no todos.
La Ok, mayoría, sí, está todo digitalizado. El plano de mensura y el plano de planta es una rareza que esté en la página de catastro, ¿sí? O sea, lo más lógico del plano de planta es que lo piden en el séptimo piso de la municipalidad. Hoy hay una forma virtual de solicitarlo, ¿sí? Que eso ya vamos a hablar más adelante. Espero que no se estén aburriendo mucho, nada más, porque si no sería una decepción. Eso que decís en el Bueno. séptimo piso es obras privadas de la municipalidad, ¿sería? Exactamente, ahí están todos los planos los planos, ¿sí? Que podemos solicitar. Pero muchas veces, antes de irse hasta la municipalidad, entramos a catastro y muchas veces nos ahorramos el paseo, porque están todos los planos ahí, ¿sí? Tengan en cuenta que se tienen que habilitar como nivel 2 en el CIDI. El plano de afectación, si se pide en catastro de la MUNI, eh, el, el de mensura se pide en catastro. El catastro de la provincia, el que está ahí en Cañada, eh, puede tener los dos. El de la municipalidad, por lo general, es que les brinda el de planta, ¿sí? Yo la verdad que me manejo con catastro por vía web. No he hecho nunca el trámite presencial, pero por ahí hay un colega Leti dice que, no, Cintia dice que el plano también de PH puede estar en la MUNI. Yo la verdad, para mí no, pero puede ser que sí. El final de obra, no se entendió. No, el final de obra no es requerimiento inicial. La escritura y los planos sí. El final de obra es si te lo requiere el tasador. Bueno, sigo el viaje porque si me distraigo con los comentarios me pierdo. Bueno, vamos ahora a la parte más importante, que esto les pido que me lo tomen a bien. No es ni un reto ni es una llamada de atención, muy por el contrario. Yo personalmente, como colega de ustedes, siento que está totalmente infravalorada la inspección del inmueble. ¿Sí? Me mandan que me abra el propietario, me abre cualquiera va y lo recibe al tasador. Y créanme, y se los digo con conocimiento de causa, que la inspección bancaria, ese día, la inspección in situ, es quizá un momento tan importante como la firma de una escritura. Yo no sé, tengo 21 años de trayectoria profesional, yo no sé cuántas operaciones se les ha caído a ustedes en la escribanía, a mí ninguna, nunca. Se me cayó una operación en la escribanía, gracias a Dios toco madera. Pero no se dan ni idea de la cantidad de tasaciones o sea, de operaciones que se caen por la tasación. Entonces la tasación no es un momento más, es el momento más crítico de la operación, porque es cuando ustedes en la operatoria del banco ya pasó todos los filtros, está precalificado el cliente, ya se lo asoció con esa propiedad y asignan un tasador que hoy la asignación es a tasador y escribano juntos. Ustedes en la página de Más Hogares, cuando ustedes hacen clic en reservar hacia el cliente, automáticamente dispara la asignación al tasador y al escribano. Están entrando en la recta final. Entonces, ¿no? Participar de la inspección es delicadísimo, pero les vuelvo a repetir, tómenlo como una apreciación muy personal, porque lo veo y digo, qué raro que no esté el profesional acompañándome acá. Y más cuando, como siempre lo digo, más del 50% de los inmuebles, casas, departamentos es más alto, pero más del 50% de las propiedades casas no hay coincidencia entre los planos y lo que hay existente. Entonces, la, la- la- la participación del corredor inmobiliario en ese momento es crítica y determinante. Puede no ir el solicitante de crédito, puede no estar el propietario de la casa, pero el profesional tiene que estar indefectiblemente. Vamos a seguir entonces. Cuando yo ahora, otra de las cosas que tienen que tener, pero muy importante, es que ahora con la nueva digitalización, los tasadores nos comunicamos directamente con los colegas. Antes yo hablaba al cliente solicitante del crédito y a través del cliente yo me contactaba con el colega. Hoy, como la carga es digital, la que carga la propiedad es la inmobiliaria, a mí en la asignación del banco el teléfono que me aparece es del colega inmobiliario. Entonces el rol de ustedes es preponderante,
¿Por qué? Porque la comunicación es directamente con ustedes. Y lo mismo le va a pasar con el escribano. En la asignación ya van a hablar ustedes como profesionales con el profesional escribano. Ya el cliente como que queda, es más, me ha tocado estas últimas pericias pedirle al corredor que le avise al cliente que ya le había enviado los informes al banco. ¿Sí? O sea, no tengo ni teléfono ni nada del cliente, a diferencia de lo que pasaba antes, donde el nexo era sí o sí el cliente. Entonces, nuestro rol hoy con la parte digital es determinante. ¿Sí? Llego a la inspección, nos saludamos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué es lo primero que hago? Hago una relación de lo que está edificado con lo que yo llevo en planos. ¿Sí? Ese es mi primer trabajo. ¿Sí? Verificar que, le repito, en más del 50% a veces me encuentro algunas diferencias. Las hay saneables y las hay insalvables. Pero mi primer rol es ir a comparar lo que he edificado. Van a ver que les pido permiso para ingresar a los ambientes. Hasta ese momento no saco fotos, no hago nada. Y hago todo un recorrido con el planito en la mano, viendo de que lo que tengo en planos corresponda con lo que he edificado. Después, cuando termino esa primera inspección, si detecto alguna irregularidad, lo asiento. Si no, hago un relevamiento de lo que es el estado general de la construcción. ¿Sí? Verifico todos los ambientes de la propiedad. En eso hay que, por más que esté desorganizado, haya alguna piecita, hay que abrir todos los ambientes. Tenemos que inspeccionar todos y cada uno de los ambientes. No puede quedar un ambiente sin inspeccionar. Eso es importante que lo sepan. No, no soy parte de la justicia, pero es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Hacer una inspección en todos los ambientes. Después verificamos la calidad de la construcción, ¿sí? ¿Qué calidad nos estamos encontrando? Después vemos si tenemos alguna patología de humedad o de hundimientos. Por lo general vamos con los tacos en algunos puntos de un piso cuando vemos que es una casa con cierta antigüedad. Verificamos que no tenga rajaduras, que no haya desprendimiento de mampostería. Bueno, patologías no extremadamente graves que se vean a la vista, sino que sean por ahí medio imperceptibles. Y después sí, pedimos autorización y hacemos un relevamiento fotográfico. ¿Sí? Siempre pidiéndole permiso, o por lo menos yo, ¿sí? Creo que es parte del respeto que uno tiene que tener para el que nos recibe. eh, Hacer un relevamiento fotográfico, que es un relevamiento que queda en el expediente del banco. ¿Sí? Se adjunta con el informe un relevamiento. Entonces, por ejemplo, si detecté alguna humedad, saco una fotito y en un anexo del informe de tasación digo que la propiedad presenta alguna patología de humedad, papá. Bien. Tengan en cuenta ¿qué le hace? Cuando digo que el momento de la visita, de la tasación, es una inspección, tiene carácter pericial, ¿sí? O sea, nosotros vamos en nombre del banco a realizar una pericia sobre una propiedad. Por ende, nuestro trabajo no es mirar para otro lado, es ir y decirle al gerente o al Banco Nación lo que nuestros ojos están viendo, ¿sí? Por eso tiene que haber concordancia. En los informes nos preguntan número y número de chapa, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, es una intimidad que no es relevante en el informe de tasación. Número es el declarado, número de chapa es cuál estoy viendo yo con mis propios ojos. ¿Sí? El otro día fui a hacer una inspección donde en los papeles era tal calle 8256. Y para mis ojos, cuando yo llego, la numeración era 8266. Entonces, el número de chapa es el que me dice mis ojos que estoy viendo. Tiene carácter pericial. Por eso es tan incuestionable en caso de los tasadores de Banco Nación las pericias, porque se supone que hemos ido y hemos estado con nuestros propios ojos observando lo que estamos determinándole al banco. Ya te respondo, mi hermano. Ya espera un ratito y termino con esto y les respondo los comentarios, pues si no me pierdo. Los problemas más frecuentes, el más frecuente de todos, son los metros, las ampliaciones, ¿sí? Esos son, y cuando digo ampliaciones no solamente me refiero a construcciones, cerramientos de balcones que pasan de ser espacios semicubiertos a espacios literalmente cubiertos, ampliaciones de los living en los departamentos, piscinas, piletas, eh, bueno, ampliaciones de todo tipo, ¿sí? A veces, no, tiene un techito, una galería.
Una galería voy y me encuentro tremendo quincho, 70 metros cuadrados de quincho, una cosa impresionante, y la casa tiene por ahí 100 metros, y nos encontramos con 70 metros cuadrados de quincho. O sea, quiero que se entienda que a veces ese pequeño quincho es una barrera para nosotros como tasadores. ¿Cuántos de ustedes seguramente se han encontrado con una superficie no declarada al comienzo? ¿Sí? Y esto se los digo desde el comienzo. Cuando una propiedad tiene ampliaciones sin declarar, legalmente no es apta para crédito hipotecario. Lo primero que tenemos que hacer es hacerle hacer al propietario un relevamiento, porque si la estamos publicando como apta a crédito, estamos corriendo el riesgo que después, cuando va el tasador, ustedes se enojen con el tasador, el cliente se enoje con el tasador porque no le dieron el crédito, pero el tasador lo único que hace es relevar de que no hay concordancia entre lo existente y lo que está en planos. No es culpa del tasador. ¿Se entiende? Entonces, esa parte la tienen que entender bien. El primer trabajo lo hacen ustedes cuando captan el inmueble. Si están detectando que hay propiedades que tienen ampliaciones importantes, no la publiquen apta a crédito, sáquenla al mercado, no apta a crédito, y mientras tanto le van haciendo los planos de relevamiento, que si le meten fuego eh, puede estar medianamente en un plazo razonable, y una vez que tengan todo arreglado, ahí la pasan y la venden apta a crédito. Pero el primer problema que nos encontramos es que vamos a tasar una propiedad. Es más, tengo que tasar una propiedad la semana que viene, una asignación que me llegó ayer, porque ahora por la parte digital llegan sábado, domingo, las asignaciones llegan a cualquier hora, donde ya sé, ya tengo un reporte catastral que me está indicando 80 metros cuadrados. Y cuando he hecho el análisis, no tengo menos de 160 metros cuadrados edificados. Entonces ya de antemano ya sé más o menos qué me voy a encontrar. Entonces, no es un problema del tasador, sino es un problema de la propiedad. ¿Sí? Se evitan de esa manera, eh, sobre todo frustraciones, ¿sí? Del corredor, pérdida de tiempo, del cliente, es una terrible frustración cuando los clientes que se le cayeron los créditos que tenían con tasa subsidiada antes de las elecciones, nunca más pudieron volver a acceder a esos créditos, chicos. ¿Sí? Chicos, perdón, hablo, colegas, nunca más pudieron volver a acceder a esos créditos. Hay mucha gente que quedó en el camino, nunca más va a poder acceder a ese crédito. Miren ustedes el profundo daño que por ahí una mala gestión puede llegar a generar, ¿sí? Bueno, hasta acá más o menos todo bien. Alguien que me diga si se me escuchó bien, si está Sí, todo correcto. todo perfecto, Mirko. Bárbaro, mi hermano. Bueno. Entonces, como les decía recién, más o menos el 50% de las propiedades que nosotros vamos a verificar eh, tienen alguna irregularidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no somos tan jodidos, sino que entendemos que hay cosas que, bueno, por la propia naturaleza cultural, les diría, entendemos que, bueno, se hizo una piecita. Cuando esas ampliaciones no representan un peligro para la propiedad, cuando esas ampliaciones no representan o por ahí la gravedad de algo, y ahí les voy a explicar por qué me refiero como gravedad. Normalmente en el informe siempre lo ponemos, siempre se pone, nunca se deja de poner porque es una inspección, pero se asienta como una observación. Presenta una habitación de 3x3 anexa a la casa, que aparentemente no representa ningún riesgo para la estructura, y blanca, listo. Y no viola ninguna normativa. Track, listo. Se la suaviza, ¿para qué? Porque si no, la mitad de las operaciones se caerían. Y no es menester del tasador ni del banco tampoco, pero sí hay que observar. ¿Sí? Eh, ya hablé de esto, lo importante es publicarla bien, ¿sí? Distinto es para la banca privada, que sé que a pesar de la normativa del BCRA, los tasadores van y hacen videollamadas. Teóricamente eso está prohibido. La normativa del Banco Central de la República Argentina es clara. El tasador debe presencialmente tener contacto con el inmueble. No se puede hacer por videollamada. Pero sé que la banca privada
por ahí se hace esto. Entonces, por ahí es una propiedad apta a crédito, banca privada, ¿sí? Ahora, cuando se encuentran con un tasador, como en este caso el que les habla, tengan la certeza de, a no ser que esté internado, yo el día que coordinamos, yo voy a hacer una inspección de la propiedad y la voy a ver con mis propios ojos. Si no, de mí no pongo el sello ni mi firma en ningún informe que no haya sido verificado por mí personalmente. Ni siquiera mando a alguien, por más confianza que le tenga. Eh, ¿Cuáles son las no registradas? Esto. Tenemos una piecita de 3x3 que se hizo una ampliación, una habitación de 3x3. Se informa y no queda mucho más por hacer. Propiedades que no califican, por ejemplo, esa misma ampliación de 3x3, pero se hizo en la planta alta, arriba, con una escalerita caracol adentro. Normalmente es motivo de rechazo. ¿Por qué? Porque al no tener planos esa superficie edificada en planta alta, no se sabe si se hizo con columnas, si no corre riesgo la parte de abajo, ¿sí? O sea, si esa ampliación no está haciendo correr riesgo la estructura de la propiedad. Entonces, es importante que sepan que si está en planta alta la ampliación, casi seguro que va a ir rechazado el crédito, ¿sí? Si tiene un local comercial, va a ir rechazado el crédito. Es solamente, me distraigo con los comentarios, es solamente para uso de habitación exclusiva, ¿sí? Primera vivienda, habitación permanente. Si está alquilada, algunos tasadores hasta le pueden llegar a exigir una rescisión del contrato de locación, ¿sí? Yo, por lo general, no pregunto en carácter de qué me recibe la persona que me abre la puerta al inmueble, pero si la persona me dijera que es inquilina, yo tengo que poner que está alquilada la propiedad, ¿sí? Le repito, es una pericia, es una inspección, ¿sí? Steel frame, Daniel, Nasif. El steel frame desde el año 2018 está considerado construcción tradicional. Así que 100% objeto de crédito hipotecario sin ningún problema. Eh, ¿Qué hacer? Lo primero que yo haría, que he mandado a hacer, y ahí está Damián, que tenemos un caso con una casa en La Calera, porque si ustedes creen que los tasadores del Banco Nación somos exigentes, porque no conocen a los tasadores del IAF. Los tasadores del IAF, del Instituto de Fomento Militar, son terribles, o sea, ajustados a la ley, no malos, al contrario, ajustados a lo que hay. Y una ampliación de un alero que no está puesto, se rechaza. Estamos en un trámite ahí con la Municipalidad de La Calera, haciendo que se hagan de vuelta los planos de una propiedad. Si el departamento, Andrea, si el departamento tiene acceso independiente, no, te lo van a rechazar. Es vivienda única. O sea, si hay dos cocinas, lo van a rechazar. Eh, Entonces, hacer los planos. Cuando vamos a captar la propiedad, por ahí nos demoramos un poco en meterla en el mercado, pero ya cuando la subimos a crédito, la subimos en más hogares. Tengan en cuenta que a partir del 1 de abril, lo que no esté subido en más hogares no corre, o sea, no existe para los créditos del Banco Nación. Sí o sí tienen que ser subidas a la página de más hogares, ¿sí? Y eso, porque ya no existe más el canal presencial, no va a haber más ningún lugar para que se pueda enviar la documentación, ¿sí? Y por último, que ahí alguien me preguntó, cuando una propiedad se vuelve inhabitable. Yo hice un reel al respecto en mi cuenta, es el terror del tasador bancario. ¿Por qué el terror? Porque la persona que va a adquirir esa propiedad dice, no, pero si está, yo me puedo meter a vivir ahí, pero nosotros como objetivos tasadores tenemos que ser por ahí duros en decir esta propiedad no está en condiciones de habitabilidad. Me refiero a no tiene sanitarios, no tiene inodoro y bidet. No guarda, o sea, no hay una piletita para lavarse las manos. Tiene rajaduras importantes que hacen correr riesgo, hundimiento de piso donde se nota que el hundimiento del piso en cualquier momento se va para abajo. Ese tipo de propiedades requiere una inversión tan importante que a una persona que por lo general alquila, tiene que pagar la cuota de un crédito, más esos arreglos, se le vuelve imposible. Entonces esa propiedad va a quedar a deterioro y en poco tiempo va a ser una ruina. ¿Mm? Entonces si bien eso sí es a criterio del tasador, exclusivamente al criterio del tasador,
creo que es la parte donde el tasador toma creo que es la única vez o la única oportunidad donde el tasador toma una postura determinante, ¿sí? Porque el propio tasador es el que determina que esa propiedad es inhabitable. Y créame, esa propiedad no pasa más. Después el resto, el tasador informa y el banco es el que considera si acepta o no acepta determinadas características, ¿sí? Bueno, voy a responder un par de consultas. La construcción casa forma, no sé cuál es la casa forma, María Paula, perdona. No, hay un montón, la verdad que no los conozco. Las mejoras, hay localidades como San Antonio de Redondo que si bien las permite, cobran una multa cada año. Sí, sí, o sea, la parte administrativa de la multa, ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero Eliana Cortines. eh, una cosa es la parte administrativa, pagar de más. Los metros, catastro te los releva y lo estás pagando en el impuesto de rentas, por más que no tengas plano. Pero el problema es jurídico, y ahí les voy a explicar por qué. Una consulta, a mí me rechazó una propiedad porque en el plano de planta de la casa decía consultorio y es un espacio que está conectado a casa al momento. Sí, es correcto, Gianni Patcher. Sí, es correcto, si está como consultorio o como oficina, a no ser que sea muy evidente en el momento de la inspección que eso se usa como un living hoy y que en algún momento fue porque antes le ponía el local comercial, pero si en los planos dice eso, te lo pueden rechazar. Es más, ahora no te lo va a rechazar el tasador. Si vos mandás ese plano por el canal digital, directamente te va a venir rechazado desde Buenos Aires, porque toda esa documentación hay un departamento exclusivo de Banco Nación en Buenos Aires que se encargan de verificar todo lo que les estoy diciendo. Los planos, los reglamentos, las fotos, todo. Son personas idóneas para eso. Leti, eh, la debes subir previamente, es lo mejor. Si no, cuando tenés el interesado, lo subís. Lo que pasa es que mientras vos la cargas a la propiedad, te aparece como pendiente. Y sí el cliente sí la puede reservar a la propiedad. Pero ¿qué pasa? Todavía no está en análisis del banco. Y algo que tienen que tener importante, y esto, por favor, anótenlo, porque esto es importante realmente, que la propiedad esté aprobada en la página de Más Hogares, no quiere decir que sea 100% apta a crédito. Quiere decir que el banco verificó que el título inicialmente está bien, sin hacer un estudio de título, que eso lo hace después el escribano, y que los planos guardan cierta eh, relación y que tienen los sellos. Es un análisis superficial. Lo que es determinante después va a ser el estudio de título del escribano y la tasación. Que esté aprobada en Más Hogares, puede estar perfectamente aprobada en Más Hogares y después, al momento de la inspección, no pasarla, ¿eh? Eso es importante que lo tengan en claro. Estimo que lo tienen en claro, pero desde Buenos Aires no están con un GPS viendo si los 80 metros declarados corresponden con lo que hay edificado hoy en una vista satelital. Eso lo hacemos nosotros como tasadores. La aprobación es solamente una aprobación de forma, así decirlo. La realidad se verifica con el tasador en la inspección. Debe estar subida, consulta, ¿dónde se establece que el steel frame? Hay una normativa en el año 2018, Jorge, no la tengo presente, pero sí se nos informó por una circular de Banco Nación. Estábamos, te aclaro, en el pleno auge de los créditos en la época de Macri, 2017-2018. Para que usted tenga una idea, Jorge, yo hacía 6 inspecciones por día, de lunes a viernes, ¿sí? O sea, era una locura, era impresionante. Y en el 2018 salió una normativa donde se establece que el steel frame es construcción tradicional, ¿sí? Por ende es objeto. Si usted hoy, con la tasación bancaria, cuando es para construcción, el banco nos hace inspeccionar la no habitabilidad del terreno, hacemos la tasación del terreno y nos mandan una planilla de avance de obra y de costos, y hoy hay una planilla que los arquitectos la modifican para todo y la llenan con steel frame. Y yo o sea, el banco, no yo. El banco, y obviamente para mí también, está más que bien en la que se hace con tergopor y hormigón proyectado. María Paula, también, no me acuerdo cómo se llama esa, pero también tuve ya 3 casos de ese tipo de edificación, están consideradas porque es una vez que secó, es un bloque estructural de hormigón, es como un búnker. Ese tipo de propiedad también.
está considerada como construcción tradicional y es objeto, yo ya tuve 3 casos de eso. Son muy lindas casas, se pueden hacer un montón de cosas. Realizar el plano, ¿qué demora tiene? No, eso, perdóneme, Rivero, Argentina. Eso es menester del arquitecto. Pero insistiendo, insistiendo, por ahí estimo que en 2, 3 meses se puede lograr un plano de relevamiento. Se me generó una duda. Para que la propiedad acepte crédito para Banco Nación, debemos cargarla previamente nosotros como corredores en página Más Hogares, aunque no tengamos interesados por esa propiedad. Exacto. Es como un marketplace de Claudia, para la Ceci. Es un marketplace de propiedades. Por ahí vas a conseguir algún cliente del Banco Nación que se interese por tu propiedad. Entonces te juega un doble rol. Primero, cuando consigas el cliente interesado, la reserva por ahí inmediatamente. Y en ese mismo clic que hace el cliente, se designa tasador y escribano. En el mismo momento, es impresionante. A mí me fascina. Con todas las contras que tiene eso. Hoy por hoy no hay con quién comunicarse en Más Hogares. ¿Sí? O sea, no hay un canal de comunicación que sea ágil. Entonces te viene observado rechazar una propiedad y no tenés cómo sanearlo. Yo personalmente, ¿qué hago? Le doy de baja a la publicación y la cargo de nuevo. Pero bueno, es una cuestión mía. Que la propiedad de cargarla, al final de acá se puede decir la ABC que tenga para solicitar. No, yo no estoy en la parte, Alan, no estoy en la parte operativa del banco. Te soy honesto, no tengo idea ni de tasa, ni de requisitos, ni nada. Yo soy solamente tasador. Mi incumbencia es esa. No tengo idea de cómo se otorgan los créditos. Juro que ni sé. Sí sé que el scoring está en 909 para arriba el exigido. De acuerdo al resultado de la tasación, pero al cliente le van a dar un porcentaje del menor valor entre el monto de la tasación y el monto declarado por el cliente de la operación. De esos dos, el menor valor, un porcentaje. Good Freight creo que no está asimilado, pero Andrés dice que sí, posiblemente. Yo la verdad que no tenía entendido que no. Tengo una propiedad como pendiente Más Hogares. Yo, bueno, ahí Valeria Goffi. Yo la doy de baja y la vuelvo a cargar porque yo hace 25 días que estoy esperando una y no, la reserva el cliente, Mauricio. El cliente la reserva. Con su gestión de preaprobación del crédito, la reserva. Deseo la propiedad Más Hogares que demora en analizar y aprobar. 3 días, normalmente, Mariana. En el interior es habitual que un lote haya 2 propiedades. Ejemplo, casa y departamento. Si es casa, el crédito es para vivienda única de residencia permanente, ese departamento va a ser un problema, Pablo. ¿Cuánto demora el clic a ser interesado en la tasación y el día de la firma? El último caso que hice un reel de Juan, Juan es un caso real, aunque ustedes no lo crean, que fue uno de los primeros que arrancó con la parte digital. Me designaron a mí un lunes. El miércoles hice la inspección, el viernes presenté el informe, el mismo viernes me habló el escribano y pasó un mes. Desde que él reservó hasta que firmó, pasó un mes y el otro día me escribió agradeciéndome y diciéndome que ya es propietario. Eh, Así que el caso de Juan es verdadero y demora un mes. No digo que sea todo así, pero puede ser un mes y medio y un poquito más. Bueno, espero que no estén muy aburridos. Ya entramos a la recta final. Llevamos una horita. En un ratito terminamos. Así que espero que no estén muy aburridos, porque viene la parte, a mi entender, más jugosa. Los problemas más frecuentes que nos encontramos en la tasación ya se los había dicho, que son las no declaradas. ¿Sí? Y cuando yo digo no declaradas, usted me va a decir, pero qué jodido que es este tipo. ¿Por qué nos hace una cochera que yo hice al lado con techo de cemento, que es semicubierta, y le hice un cerramiento, un portoncito? ¿Por qué me va a decir? Yo les hago una pregunta. Yo vivo en un barrio donde tengo retiros de frente, de laterales, 3 metros de laterales, 6 metros en el frente y 3 metros en el fondo. Y hay muchos barrios que son así. Entonces ustedes cuando van a tasar y se encuentran con un quinchito de 20 metros cuadrados en el fondo, por ahí ese quinchito está totalmente fuera de norma. O esa cochera que ustedes ven como algo inocente, una picardía, es una construcción que no está permitida por la normativa. Esa casa nunca jamás va a tener planos. Tengo el caso de una colega, no sé si se habrá conectado. ¿Cuántos somos? Ya, 100, no, iba a haber más. Por ahí no está, que me mandó el otro día la constancia de una observación de la municipalidad donde jamás le van a otorgar porque hizo una construcción
con cemento en barrio, si no me equivoco, era Marqués de Sobremonte, que tenés retiros obligatorios, invadió ese espacio y la municipalidad, a no ser que demuele esa violación, no le va a otorgar nunca el plano. Era un plano de relevamiento exclusivamente para sacar un crédito hipotecario. ¿Me entienden? Entonces, no es de jodido. Yo, si veo que es una habitación que está pegado a la casa, que no viola ninguna normativa, le informo y listo. Ahora, si veo que puede correr riesgo, que esté infringiendo una norma, o por ejemplo, se ve muchísimo en los nuevos barrios, el FOT y el FOS, ¿sí? Que la propiedad de esa ampliación esté violando el factor de ocupación de suelo o el factor de ocupación total del lote, ¿sí? Esas cosas no son inocentes, no son cositas caprichosas. Hay países en el mundo donde, por ejemplo, cambiar de lugar una cocina, por ejemplo, Estados Unidos, trasladar de lugar una cocina de un lugar a otro, requiere que den permisos, vengan inspectores, y la persona que te compra y vos no declaraste esa ampliación, esa modificación, te puede demandar. O sea, es una parte legal muy importante la declaración de los planos, ¿sí? No es un jueguito que estamos jugando a ver si nos escapamos del tasador y el tasador no se da cuenta. Si hace la visita presencial, el tasador se va a dar cuenta. Por ahí no dice nada, pero su informe sí va a decir, ¿sí? Eh, las ampliaciones en los PH, en los dúplex, yo hice un reel al respecto, ¿no? Tengan en cuenta que cuando hablamos de PH de dúplex, les doy un ejemplo, Jardines del Olmo, para poner un ejemplo que está muy, son barrios, zonas rojas para los tasadores, pues sabemos que se han hecho muchas ampliaciones en los pH. El reglamento lo prohíbe. La ampliación del pH por lo general se hace en terraza y la terraza es un espacio común de uso exclusivo, pero es común a los propietarios. O sea que ustedes están invadiendo un espacio que ni siquiera les es propio y construyeron una pieza. O sea, no son cuestiones inocentes de la parte legal y que para sanearlo requiere modificar planos de mensura, modificar reglamento de copropiedad y sobre todo tener el consentimiento del vecino. Y si el vecino te dice no, se nos pudre a todos. Entonces, todas esas ampliaciones tienen una repercusión económica. Cuando no, resultan insalvables para el banco. ¿Sí? Después las modificaciones internas en los departamentos, ¿sí? Otra cosa muy discutida. Hay reglamentos de copropiedad que prohíben cualquier modificación. Yo se los comenté al principio. Ah, no, tiro este muro y hago la ampliación y la cocina que antes era separada la dejé como integrada. ¿Se puede hacer? ¿Lo habilita el reglamento? Entonces vamos, verificamos la modificación, verificamos el reglamento y vemos que no hay concordancia. CPI Córdoba, Gustavo, sos vos. ¿Levantó la mano, Gustavo? No. Bien. Eh, bueno, las alteraciones de los destinos, eso, bueno, ya se sabe. ¿Sí? ¿Qué documentación por lo general encontramos incompleta? Plano de mensura, normalmente nos manda, ahí les di un tip para que lo puedan bajar rápido y descargar rápido. Cuando hay planos inexistentes, no encontramos los planos. Y bueno, se llegan hasta el municipio y piden una copia de los planos, ¿sí? Si la copia de una propiedad es muy vieja y resulta ilegible, le piden un certificado de final de obra, ¿sí? Para adjuntarlo al plano, entonces ya con eso dejan todo arreglado. Muy importante, que me ha pasado varias veces, y vuelvo a compartirles pantalla, 2 minutos, vuelvo a pedir que no se me aburra mucho, pero son cosas importantes. Ese plano, que muchas veces les voy a mostrar el mismo plano, no sé si ahí lo están viendo. ¿También se ve el plano? Sí, perfecto. Fíjense que ese plano es un plano colegiado, no es un plano aprobado. Ha pasado por el Colegio de Arquitectos de la provincia. Muchas veces lo mandan y este plano, como plano, pasa cuando más hogares lo analiza este plano, ven un sello, no lo entienden bien y pasa.
pero cuando llega a las manos del tasador, yo veo esto y esto es un plano colegiado. O sea, ha pasado por el colegio de arquitectos en este caso. ¿Sí? No es el plano, este es el mismo que acabamos de ver. He puesto esos puntitos para preservar la identidad de las personas. Ahí se ve que una aprobación dispuesta esto fue el plan de regularización del año 98, se lee acá, plano aprobado por la Municipalidad de Córdoba. Esto es un plano aprobado, ¿sí? Dirección de Obras Privadas, esto es un plano, ahora viene un QR digital, pero bueno, a los efectos es lo mismo. ¿Se entienden las diferencias entre lo que es uno colegiado y uno aprobado? No es lo mismo, ¿sí? El colegiado es colegiado y el aprobado es aprobado. Otro punto muy importante es, esperen así los veo, la, eh, la falta del reglamento de copropiedad y administración, ¿sí? Normalmente eso se los va a exigir siempre el escribano, pero si hay una falta, el reglamento es una documentación que es clave. Hoy creo que solo lo filtra la página de Más Hogares, ¿sí? Cuando verifican de que no está el reglamento, se las rechazan a ustedes. Pero ¿qué pasa? Puede pasar porque me ha pasado. La semana pasada hice una inspección para unos colegas y no estaba el plano el reglamento y había venido por Más Hogares. Tengan en cuenta que el reglamento tiene que ser el reglamento inscripto, ¿sí? O sea, el primer testimonio inscripto. Eso se lo van a solicitar en Más Hogares, no puede ser la copia simple del reglamento, ¿sí? Algo importante, y esto sí me voy a poner ahora el traje de corredor inmobiliario, tengan en cuenta que cualquier trámite que nosotros tengamos que hacer en los entes públicos, ¿sí? Me tocó el caso de la Municipalidad de La Calera, pero no que nadie tenga problema por esto, si se hace viral, espero que no. Gustavo se va a encargar de que no sea viral este video, sino entre colegas. Nosotros somos profesionales inmobiliarios, ¿sí? Nos tenemos que dar el rol de profesionales inmobiliarios. Nosotros cuando caemos a la municipalidad, a rentas, a la municipalidad de una comuna, yo llevo mi credencial, yo uso la credencial de plástico, está revencida, pero uso la credencial de plástico todavía, la autorización de comercialización de ese inmueble y me tienen que dar la información que yo requiero. En la Municipalidad de La Calera me quisieron decir que necesitaba de no sé qué, nuestra ley, y acá me tomo un pequeño recreo, no estoy haciendo docencia con ustedes, pero sí es importante que lo sepan, porque estamos llenos de obligaciones, pero también tenemos nuestros derechos. El artículo 16, inciso H de nuestra ley, ley provincial, ley, no es una norma, un reglamento interno, a tal fin deberá recabar de los registros, oficinas públicas del comitente la información necesaria. Las entidades mencionadas no podrán oponerse a dar la información que fuera necesaria para tutelar los bienes inmuebles encargados al colegiado. O sea, no es que pueden optar por darnos o no. No pueden, no podrán oponerse. Tienen la obligación de darnos toda la información que solicitemos. Toda copia de plano. O sea, somos profesionales, hagámonos valer como profesionales. ¿Sí? Yo les digo, vayan al séptimo piso, vayan a catastro, vayan acá, vayan allá, y ustedes no pueden ir atados de mano. Entonces, con la autorización de comercialización y nuestra credencial, tienen obligación de darnos toda la documentación que sea inherente a el inmueble. ¿Sí? Ya le dije el caso real de Jardines del Olmo y estoy terminando, ¿eh? Así que en minutitos ya termina esta verborragia plena. Les voy a mostrar un caso, que fue un caso que no fue una pericia hecha por mí. Tomo mate pues se me seca la garganta, perdón. Eh, Fui convocado por un gerente porque había un problema y efectivamente lo hubo. Y quiero que entiendan la importancia de varias cosas en esto que voy a decirles. ¿Sí? Normalmente, nosotros cuando vamos a tasar un pH, ya está casi, viene de cajón
que el lado izquierdo es el pH 1 y el lado derecho es el pH 2. Sí, eso casi que todo el mundo lo entiende. ¿Sí? No estoy leyendo sus comentarios, pero estimo que todo el mundo lo entiende así. Bueno, miren esta particularidad, porque este fue un caso real y generó muchísimos problemas. Mira dónde está la calle. El pH 2 es el que está a nuestra izquierda y el pH 1 es el que está a nuestra derecha. Están cambiados como normalmente lo vemos. Entonces, si uno va a tasar y por ahí no se fijó o no está el plano de mensura, podemos estar tasando el pH 2 como el 1 y el 1 como si fuera el 2. Y créanme que estos casos ha sucedido. Me tocó a mí, le repito, no fue un caso mío, sino de un tasador, donde estaban intercambiados los pHs. ¿Sí? O sea, la persona, este pH estaba habitado y este pH era el que era objeto de crédito y había que decirle a este hombre que estaba viviendo en un pH que no le correspondía, que el pH de él era el otro. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta a la hora de la tasación, porque somos por ahí un poquito jodidos en la documentación y el plano de mensura. ¿Sí? Eh, bueno, y falta la frutilla del postre. Y lo dejé para el último, totalmente a propósito, para mantenernos en atención, y por lo menos son 99 y no ha sido nadie. El precio. ¿Sí? El precio. El valor de la propiedad. Por lo general, hoy, por los costos de reposición a nuevo que tenemos, la tasación va a dar mínimo entre un 5 y un 10% por encima del valor de venta de una propiedad. ¿Sí? Por lo general, no hay inconveniente, le aclaro. En la época del 2017-2018, sí, porque de la noche a la mañana, y es un gran miedo que tengo yo que pase, de la noche a la mañana, un departamento, se lo digo porque lo tengo más que presente, ¿eh? Mire, lo tengo acá, en la memoria, porque aparte es mi barrio donde yo me desarrollé profesionalmente en mis inicios. Barrio General Paz. En el año 2017 un departamento estaba en $42.000, de un dormitorio estándar. De una semana a otra semana ese departamento pasó a estar en $57.000 sin motivo aparente, no hubo ninguna distorsión, nada, sino que bueno, por los créditos, era alto crédito, después era muy difícil para los tasadores justificar esos incrementos en los valores. ¿Sí? Muy importante ser razonables a la hora de otorgar un valor. ¿Sí? Ahora ustedes me preguntan, y esto me pongo en el rol de corredor inmobiliario, no tasador del banco. Que la propiedad sea apta a crédito, que tenga los planos perfectos, que el propietario haya hecho una inversión para regularizar esos planos, para dejarlo en condiciones, ¿tiene una plusvalía? Por supuesto que tiene una plusvalía. No puede valer lo mismo una propiedad que está perfecta, lista para un crédito hipotecario, que una que no. Por supuesto que es una plusvalía. Ahora, cuidado con cuánto evaluamos esa plusvalía, porque si se nos va de rosca, hay un punto que los tasadores no podemos justificar. Y les aclaro que me ha pasado. ¿Sí? El año pasado, departamento en Barrio General Paz, tasación, valor de tasación $74.000, lindo departamento, estándar, precio de venta $95.000. Y no era mentira, ¿eh? Era ese el valor de venta, pero era injustificable. Barrio General Paz en esos valores. Entonces, ¿cuál es el problema? Hablé con la clienta, hablé con el colega inmobiliario que me dio la razón, me dijo, mira, está sobrevalorado, y la clienta tuvo que pagar la diferencia, pero la propia clienta admitió, por así decirlo, que ciertamente era un capricho. Ella quería ese departamento valga lo que valga, no importa. Bueno, listo. Y yo tuve que hacer mi informe responsablemente, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Con los valores. Se empieza a vender y como profesionales empezamos a estirar la cuerda y bueno, a veces la cuerda se rompe, ¿sí? O sea, seamos cuidadosos al momento de otorgarle un valor, porque no es oro puro porque solamente porque sea apto crédito, eso no le asigna un valor de manera mágica, ¿sí? Nosotros, yo personalmente y la mayoría de los tasadores, el método no lo hacemos ni siquiera por comparables, porque realmente no hay comparables. Los portales nos cuesta acceder a información real,
y los portales inmobiliarios están plagados de valores que son cero objetivos, entonces por lo general tratamos de arribar al costo de reposición a nuevo menos depreciación, ¿sí? O a veces hasta método de la renta, pero que hoy se puede volver a usar. El año, hasta hace 2 años no se podía usar el método de la renta, hoy se puede volver a usar, por la estabilidad me refiero, pero normalmente el 90% de los casos, costo de reposición a nuevo, ¿sí? Que hoy el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba está en 1.400.000 pesos el costo a nuevo de mejora, eh, menos depreciación en Estado, ¿sí? Entonces, mientras no se vayan, y ustedes pueden hacer un cálculo más o menos estimativo de que el valor de la propiedad está más o menos dentro de ese parámetro, con el tasador no van a tener ningún problema. Yo personalmente ni quiero escuchar, me tapo los oídos, ni miro, o sea, ni lo bajo, ni lo descargo el documento si viene como anexo el documento de reserva, porque me interfiere en mi criterio, ¿sí? Si yo ya leí que la propiedad hay una reserva por $150.000, ya me está condicionando mi criterio profesional. Entonces yo al documento de reserva, si viene, ni siquiera lo descargo. Eh, y no hubo problemas. Uno solo tuve en todo este tiempo, que fue, bueno, un gran tema, pero porque no había forma. Una propiedad en Villa Belgrano, que el cliente le insistía en que tenía un valor. A ver, había propiedades a la vuelta con 50% más de edificación a un 40% más abajo del precio. O sea, era realmente insostenible. Pero por líneas generales, nunca suele ser un problema eh, el precio de la tasación, el valor de la tasación con respecto al precio de venta del inmueble. ¿Sí? Yo siempre digo que la tasación es el acto profesional más serio del correo inmobiliario. Siempre lo digo, porque se tocan los tres aspectos más importantes, que es lo técnico, lo legal y lo ético. ¿Sí? Entonces, digamos, y ahora si quieren me abro a preguntas y si no, cada uno se puede retirar porque yo estoy terminando. Es muy, muy importante desde la parte ética, se lo digo como profesor de ética, eh, que tengan conocimiento de que estamos haciendo las cosas realmente bien, ¿sí? Y por eso también es importante la presencia del profesional en la inspección, ¿sí? Porque normalmente hablamos entre profesionales, ¿sí? Yo como profesional corredor inmobiliario, pero también entre un corredor inmobiliario y el arquitecto, entre un corredor inmobiliario y el ingeniero, que son las tres incumbencias de peritos tasadores del banco, ¿sí? Realmente creo que este va a ser el año de los créditos hipotecarios, no tengo, casi que no tengo la menor duda por todos los números macroeconómicos. Banco Nación se ha organizado ahora con la parte digital para que los créditos realmente tengan una agilidad que hasta ahora nunca, ustedes lo sabrán, a mí me ha pasado 6 meses de estar esperando la gestión de un crédito, ahora sale mucho más rápido, y todo ese cambio es señal de que los créditos se van a activar de manera fuerte, con baja en las tasas, baja en el score, y bueno, estamos todos expectantes a eso. Y yo, desde las asignaciones, lo estoy viviendo, ¿sí? Cada vez son más recurrentes, cada vez son más, habían casi desaparecido, y de golpe empiezan a surgir eh, las asignaciones. ¿Sí? Bueno, te respondo dos consultitas y después si alguno tiene alguna duda, ¿qué pasa cuando el tracto abreviado? No hay ningún problema. Yo he hecho operaciones inclusive con tracto abreviado. Si está el tracto no es inconveniente. Si la subo a más hogares, la propiedad también puede venderse por apto crédito o por otro banco. No, usted puede presentarla en otro banco. Más hogares es solamente Banco Nación. Le va a permitir trabajar con Banco Nación. La delimita el tasador del banco. Se toma en cuenta el valor sugerido. Maximiliano Pereira Granja. No, yo ni siquiera lo quiero escuchar. Quizás haya tasadores que te preguntan, ¿sí? No se les vaya a ocurrir pensar que el tasador les pregunta para hacerles el favor de ponerlo cerca. No pasa eso. Les pregunta para saber que en caso de que haya una distorsión muy grande, ¿sí? Acá siempre pensamos en el cliente tomador del crédito. ¿Sí? Si hay una distorsión muy grande, una diferencia irreconciliable en los valores, hay que comunicarse con el cliente, porque va a ser el que va a terminar más perjudicado. El dueño de la propiedad va a seguir siendo el dueño de la propiedad. El corredor inmobiliario va a vender de vuelta esa propiedad muy probablemente. El tasador va a seguir su trabajo de tasación. Ahora, el cliente tomador del crédito es el gran perjudicado en esta historia.
Entonces, por eso el tasador a veces le puede preguntar, che, ¿cuánto hiciste esta operación? Pero es para tener un parámetro. Yo prefiero no saber, porque, le repito, me distorsiona el criterio. Pero eso queda acá. El certificado final de obra de la MUNI no es exigible, pero si el tasador te lo solicita, lo podés pedir. Proveer técnica, ¿podría repetir los tips para bajar los planos? Bueno, Mónica, mira, mi teléfono es de total dominio popular. Si no entra Mirko Armida, como mi nombre y apellido en Instagram, me mandó un mensajito privado y te mando, porque si no volver a hacerlo a los colegas que ya lo vieron, los voy a aburrir. Después del 1 de abril puedo seguir subiendo. No, no, a partir del 1 de abril, Mariana Rojas, el único canal para subir las propiedades es por Más Hogares. Ya no hay más canal presencial. No vas a poder ir más a la sucursal. Ya es solamente por Más Hogares. Tengo una propiedad casa en un barrio cerrado que está a nombre de la desarrollista. Lista para escritura, mi cliente vendedor tiene boleto para hacer. A ver, si está lista para Hernán Nicolau, si está lista para primera escritura, yo he vendido, está perfecto. Ahora, el boleto de compra-venta no entra en el crédito hipotecario. No, no existe. Si tienes ya lista primera escritura, vas a tener que mandar o cargar el reglamento si lo tiene el barrio, no sé si es conjunto inmobiliario, el plano de la propiedad aprobada y la escritura original. Y después, cuando llega a escribano, al escribano le pasas una matrícula del inmueble que es primera escritura. ¿Qué pasa cuando esas comunas se niegan? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque terminás discutiendo. Marcelo, me imagino que te referís a que no nos atienden. Es una ley. Ve, llevan la guantera el auto en la 9445. No es un capricho. O sea, yo tuve una discusión pesadita y fuerte con la gente hasta que me entendieron. Pero es como se para cada uno. Yo no me voy a ahorrar una discusión. A ver, me fui hasta la calera. Nafta, peaje, todo, por no discutir, pero me agarro de los pelos con quien sea, pero a mí me tienen que escuchar y obedecer. Si no, mi tiempo no vale, no, al contrario. ¿Qué valor tomar a la hora de tasar? No sea, Mariana, ¿valor de qué? ¿Qué criterio utiliza con la tasación de lotes? Eh, la tasación, la histórica tasación, por comparables. Por lo general, si hay un lote, hay varios. No suele haber ese lote por comparables reales, no comparables de portales. El banco cubre el 100%, no hay línea del 100% de crédito, Mariana. Es el 75% y cuando son empleados del Estado Nacional es hasta el 90%. CPI Córdoba les pide que dejen sus aportes, participar, gracias. Me fue de mucha utilidad. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, ahora viene la. Muy excelente, excelente. Ah, bueno, bueno, listo. ¿Alguno tiene alguna consulta? Ah, ya estamos terminando. 1 hora y media de Bueno, escucharme hablar y hablar y hablar. Pobrecito, deben estar aturdidos. perdón, puedo hacer, ahí anoté un par de cositas Dale, mi para. hermano. Bien, bueno, yo voy a hacer una de las que te va a pedir el tutorial para descargar el plano de mensura porque traté de Vos hacerlo tenés, completamente. me mandás por Instagram por privado. Vos tenés mi Instagram, dale. Gracias. Después, propiedades con dependencia de servicio, porque vos mencionaste que si tiene dos cocinas, no. Por ejemplo, acá en Carlos Paz hay quinchos que tienen cocina y hay casas en country que los quinchos tienen cocina. ¿Cómo se Sí. analiza? Si es dependencia, no. Te explico No. cuál es el tema, cuál es el peor tema. Que tenga dos cocinas. Hay quinchos que tienen cocina, efectivamente. Sí. A ver, que todo indique de que tiene entrada independiente y que Ujú, puede ser alquilado temporariamente. ¿Sí? Te hablo de Carlos Paz puntualmente. ¿Sí? sí, O sea, acceso independiente y una construcción con un dormitorio, baño, cocina, living, comedor, es un departamento. sí. ¿Sí? Eso podés llegar a tener. A ver, no te lo estoy garantizando. Te estoy diciendo simplemente que puedes llegar a tener problemas. Eso va a depender siempre depende del criterio del tasador. Yo toda esta charla le he dado en base a mi criterio, que es el criterio de un corredor inmobiliario. Por ahí, los corredores inmobiliarios, si querés decirle, somos quizás menos legalistas. ¿Sí? Los arquitectos, los ingenieros, absolutamente legalistas.
la norma dice que es vivienda única de carácter permanente. Si hay entrada Ahí, independiente, sí. no va. Ahí va mi otra pregunta, porque bueno, hay créditos para segunda vivienda y para restaurar. ¿Sí? ¿Me podría explicar cómo gestionan ahí las restauraciones? Porque decías de El las tema de segunda humedades, vivienda, el tema sí, de segunda vivienda es esto. Cuando a vos vas a solicitar un crédito para primer vivienda, uno de los informes que te pide el banco es el informe 10, de que no tengas sí. otros inmuebles registrados a tu nombre en la provincia de Córdoba. ¿Sí? ¿Cuál es la excepción? Si tengo un inmueble eh, registrado a mi nombre, esto es segunda vivienda. ¿Qué cambia? La tasa es el doble y el porcentaje es el 50% te prestan para segunda vivienda. ¿Sí? Entonces, eh, cuando es segunda vivienda es cuando vos ya tenés titularidad registral de un inmueble ya a tu nombre. Ujú, A eso perfecto. ¿Y se para refiere con segunda restaurar? vivienda. ¿Y cuándo es una Bueno, casa restaurada? ah, ahí viene un tema. A ver, hay que ver qué tipo de restauración. Si es algo estético, algo cosmético. Ahora, si ya roza lo inhabitable, que es lo que hablé anteriormente, es garantía de un préstamo, Mirna. Es garantía de un préstamo económico. Y Banco Nación es tan exigente con esto, y esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque el crédito es un activo del banco. ¿Sí? En otros países del mundo esos activos se constituyen fideicomiso y se toman, se emiten letras o, o bonos que están sustentados por esos activos a percibir en un futuro, que son los créditos hipotecarios. Entonces la calificación de Banco Nación tiene que ser la más alta, porque es Banco Nación, es el banco estatal. Entonces no podemos andar con cosas eh, digamos, que no sean razonables y coherentes. Pero de todos modos, yo te digo, cuando es refacción, ampliación y terminación, que es la otra línea de crédito, se refiere a refacciones, falta terminar de revocar una pieza, no a refacciones por vicios, rajadura y ese tipo de cosas. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, pero en ese caso, ¿cuánto se presta cuánto es el porcentaje del préstamo Para primera vivienda tengo entendido que es el 75% del total. en Siempre hay un restaurar, 25%. para restaurar? Es refaccionar, en realidad. Restaure Sí. es refacción, ampliación, terminación, la línea. No hay una Ujú, línea de restauración. Se llama ujú, refacción, ampliación, terminación. Todo junto en el ujú. mismo título. De primero o de segunda vivienda. ¿Sí? Después hay Sí. que ver ese tipo de restauración. ¿Sí? ¿Qué tipo de restauración es? Pero si es una propiedad que está inhabitable, no va a pasar, ¿eh? Eso te lo digo, Mirna, entre nos. Bueno, muchísimas gracias Por por favor, todo. al contrario. Bueno, ¿alguien más? Por cosa. A ver, charla, tata. Dice, usted dice que no es requisito el final de obra. No me quedó claro eso. No es requisito formal, Leti. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted cargue en el PNA más hogares por la página, hasta en un PH te va a pedir plano y escritura. No te pides plano aprobado y escritura. No es un requisito el final de obra. El certificado final de obra te lo puede requerir el tasador si o no está claro o el sello es ilegible o algún problema. ¿Sí? Pero no es un requisito establecido por el banco. A eso me refiero. Excelente, clarísimo, papá. Cuando tenés un lote a nombre del requirente, se considera, solo puede solicitar. Exacto. Sí, si tiene una puede solicitar para segundo inmueble. No sé cómo va, Graciela, no sé si el CPI va a compartir esta charla, desconozco, no conozco cómo trabajan. Si tenés un inmueble con usufructo que aún no estás usando, mira, Betiana, eso te lo van a responder quizá en la parte administrativa y operativa del banco. Yo soy tasador, o sea, sé, pero no me arriesgaría a darte una respuesta. No es mi incumbencia profesional. Prefiero eso, no contestártelo, pues no lo conozco bien. Sé que hay excepciones, que el banco cuando hay un usufructo, una donación de los padres, algo, hace excepciones. Se nota que no te guardas nada. No, te aseguro que no me guardo absolutamente nada. Maite, soy así. Hay mucha general, despejó dudas, jubilado, es imposible, por una cuestión de edad.
Los jubilados provinciales o de la policía que son jóvenes, sí, pero por una cuestión de edad, creo que hay un límite. No sé cuánto, pero sé que después de los 65 o 70 años son créditos a 30 años, Celeste. Por ahí hasta resulta lógico, digamos, que haya un tope en la edad. Si el tomador de crédito hace la reserva, ¿eso bloquea otras visitas? Sí, si hace la reserva, no solo que bloquea las otras visualizaciones, sino que en ese momento Inmo Rivero, Argentina, en el mismo momento que el cliente hace la reserva por la página de Más Hogares, automáticamente yo, o sea, el tasador designado, ¿no? Porque eso va por sorteo electrónico, se designa tasador y escribano. No solamente es una reserva y no se ve más, queda como reservada, ya está. Ese cliente ya dio el puntapié inicial para todo el proceso que viene después. Por eso también hay que ser eh, asertivo en eso. No es, pa, pongo me gusta, pa, pongo una reserva. No, eso implica todo burocráticamente una gestión. ¿Sí? Bueno, ¿alguno tiene alguna consulta que me quiera hacer? ¿Ya está? Mirko, excelente, muchísimas gracias, absolutamente Está. claro y bueno, Gustavo, ¿qué haces? muy, Bueno, listo. muy buenas devoluciones además. Bueno, me alegro que les haya gustado, espero serles útil y bueno, si hay alguna consulta por privado, como digo siempre, mi teléfono es de dominio popular, así que no hay problema. Mirko, un abrazo grande y muchas gracias. Pero por favor, gracias a ustedes, les mando un saludo grande. Chao, colegas, gracias. Saludos a todos y a todas, que sigan muy bien. Gracias. Adiós.